¿Qué se vende? ¿Qué es lo que mejor funciona? No es necesario tener muchísimos seguidores para firmar con una agencia literaria. Y me permití eso, soñar un poquito más allá y lanzarme directamente a la agencia. Cuando una editorial decide publicar una novela, pues son 15, 20 mil euros, ¿no? Una película o una serie son palabras mayores. No siempre tenemos que escribir lo que queremos escribir. Escribir siempre pensando en cómo puedes entretener al lector y a las lectoras. Alejarnos de la mujer florero. De hecho, son hombres florero al principio. Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones Mapea, un espacio en el que una vez al mes conversamos con un autor o autora de mi curso online Método Mapea. Como quizá ya sabes, Método Mapea es un curso online en el que enseño a los alumnos a escribir un buen libro y a conseguir publicarlo con una editorial tradicional. Empezó en 2019 y lleva ya 11 ediciones y funciona realmente bien. De hecho, ya hay cerca de 300 alumnos que han conseguido firmar un contrato, o bien con una agencia literaria, o bien con una editorial. No hay semana, de hecho, que no se publique un nuevo libro, y lo que me gustaría en este programa es que, además de que conozcáis el curso con mayor detalle, podáis conocer también a sus alumnos que hace algún tiempo estaban en el mismo lugar en el que quizá te encuentras tú ahora mismo. Hoy tenemos con nosotros a Sama Gelali. Sama, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a ti por querer venir. Claro que sí. Además vienes desde París. Desde París, vuelo relámpago y de vuelta al mismo día. Y de vuelta en el día solo para estar en las conversaciones Mapea. Que lo merece. Qué bien, oye, pues muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir desde París. Sama, acabas de publicar una novela, que es esta, se titula Operación Kerman. La has publicado con la editorial Roca, que es una editorial muy importante, que forma parte del grupo Penguin a Random House. Sí. Es un thriller, la editorial la presenta como un thriller de acción liderado por dos mujeres sobre el mundo de hoy. Cuéntanos con un poquito de detalle qué van a encontrar los lectores y lectoras en Operación Kerman. Pues mira, a mí me gusta llamarla un poco una novela cebolla. ¿Por qué? Porque al principio es como una trama muy simple, las dos chicas que están con su vida así saliendo adelante. Después poco a poco van a tener una misión más complicada para llegar a una misión todavía más complicada aún. Entonces se va a rizar mucho el rizo. Es una novela que tiene dos protagonistas femeninas en un papel que normalmente es para hombres. Son las James Bond, digamos, femeninas, y ellas pues van a hacer muy bien todo ese papel que normalmente se les ha otorgado históricamente en el cine y la literatura a los hombres. Vamos a encontrar mucho humor también, ¿eh? Y hay mucho humor, pero aunque sean las dos protas, sean dos mujeres, no es una novela para mujeres, es una novela para todo el mundo que le guste la acción y el thriller. Exacto, porque hay mucha crítica social detrás. Sabes que como está pasando tantas cosas en el mundo, pues ese lado frustrado que tengo ahí dentro, pues digo, hay que hacer un poquito de crítica social, y sí que la presento un poco como una utopía, ¿no? Tenemos tantas distopías en el mundo de la literatura y siempre tiene que acabar todo mal, que siempre, ¿por qué no presentamos una solución, ¿no? En vez de decir cómo va a acabar esto de mal, pues una solución, a ver si podemos arreglar un poco el mundo. Como decía en uno de mis últimos vídeos, aunque sea durante las 280 y pico páginas del libro, no, es una novela para todos. Y además las dos protagonistas son mujeres muy normales, pero del montón, como podíamos ser cualquiera de nosotras. No son veinteañeras, son una 40, 30 y pico, o sea, son ya mujeres con experiencia en la vida, a nivel profesional, a nivel personal y demás. Y las presento pues con todas sus virtudes, pero también con todos sus defectos. Que eso es muy importante para que todo el mundo se pueda un poco identificar. Yo creo que todos nos identificamos de una u otra forma con ellas, sea hombre o mujer. Y además se ven envueltas en, como tú decías, ¿no? Empieza como que parece poca cosa, pero se ven envueltas en una acción trepidante. Sí, al principio ellas se dedican a robar a los millonarios en su tiempo libre, pero no por el dinero, sino porque ellas creen que las han denigrado siempre, que no han conseguido los puestos de trabajo que han querido y demás. Entonces es como su pequeña venganza. Pero un día reciben la llamada de la mujer de uno de estos señores y pues nada, en vez de denunciarlas, las contrata para llevar a cabo una misión todavía más peligrosa. Pero ve en ellas, ve el carisma, ve las posibilidades, entonces pues reciben
la formación, el entrenamiento necesarios, una buena remuneración y luego ya se van metiendo de una misión más peligrosa, pero más sencilla, a otra mucho más complicada. Que hay por ahí una alfombra. La alfombra, sí, la misión principal es recuperar una alfombra históricamente valorada en millones de euros. Y me han preguntado muchas, ¿pero puede haber una alfombra que valga? Sí, hay alfombras que valen millones de euros. Además, basta con ir a Sotheby's o a Christie's y tal, las veremos, ¿no? Entonces, elegí la alfombra un poco porque al final es el negocio que tenemos en familia, mi marido y yo. Tenemos una tienda de antigüedades allí en París, entonces pues dije, pues es una buena forma de documentarme directamente con todos los comerciantes que hay por allí. Hay muchos iraníes y demás, entonces son alfombras persas. Entonces me vino muy bien. Elegí el objeto que tiene un gran valor, con mucha historia, y que la mayoría de las veces vemos una alfombra y es como, bueno, es una alfombra. Pero no, tienen mucha carga al final. Claro, y más si son alfombras originales. Hechas a mano. Hechas a mano. Sama, lo publicaste en la novela Operación Kerman hace unas semanas prácticamente, estás en plena promo, pero además de publicar ahora la novela, fuiste la primera alumna del curso Método Mapea en conseguir firmar un contrato no con una editorial, que es lo más habitual, sino con una agencia literaria. Firmaste, cuando entraste en Mapea, pues hiciste tu carta de presentación, tu briefing y tal, y lo mandaste a las agencias literarias. Y hubo una agencia, que es la agencia Pontas, que es probablemente la más grande o una de las más grandes, que te ofreció un contrato. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de mandar las propuestas a las agencias y firmar un contrato con una agencia tan grande como Pontas. Pues mira, como en Mapea, bueno, siempre nos decías que es verdad que una agencia es muy difícil firmar con una si no tienes seguidores suficientes o no eres conocido y demás, pero que bueno, que podíamos intentarlo, que no perdíamos nada. Y dije, bueno, pues voy a empezar, digamos, por lo más alto, si funciona bien, y si no, pues ya voy mandando a editoriales, y si no, pues ya veré qué hago, ¿no? Y elegí a Pontas porque me gusta su filosofía, me gusta su forma de pensar, no sé, me daba buen feeling, y lo envié, el primer manuscrito que envié, siguiendo las instrucciones que nos diste para hacer el briefing y la carta y demás, fue a Pontas. Y nada, me lo mandé a Pontas y lo mandé a otra agencia, no recuerdo ahora cuál fue, pero es que no me dio tiempo a hacer nada, porque es que a los 10 minutos me había escrito Ana diciendo, ¿la has mandado a alguien más? Digo, no he mandado nada. O sea, sí, he mandado a alguien, pero no tengo... Me dijo, dame unos días que te digo algo. Vale, digo, le dije yo ya para un poquito más. ¿Unos días cuánto? ¿Unas semanas? Tal. Me dice, no, unos días, era un fin de semana. Dice, el lunes te digo algo. Y la verdad es que me respondió enseguida y me dijo, venga, que sí, que tiramos para adelante, que nos gusta la historia, es muy audiovisual, ellas trabajan en el audiovisual. Y de hecho todo el recorrido de Operación Kerman ha sido al revés. O sea, primero firmé Audible con una versión, la primera que presenté, manuscrito, que era un poquito más corta que esta. Conseguí vender los derechos audiovisuales y luego al año fue cuando firmé con Roca. Pero vamos por partes porque has hecho muchas cosas. Venga. Primero te apuntaste a Mapea y viste la carta de presentación y el briefing según vemos en Mapea. Sí. Lo mandaste a Pontas, que es la agencia, y enseguida te contestaron. Sí. Firmaste con Pontas, sí, Ana, que es la propietaria de Pontas, Ana Solepón. Se leyó la novela, te contestó, te dijo que sí. Sí. Y firmaste el contrato. Y firmé el contrato. Y luego lo primero fue los derechos de audio. De audio, sí. Con Audible. Audible es la empresa de Amazon, sí, la plataforma de Amazon de audiolibros. Y ahí firmaste solo audio, claro. Sí, solo. No los... Y una versión, la versión original, para entenderlos, más cortita que sí, el manuscrito inicial que yo envié a Pontas. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que firmaste con Pontas hasta que firmaste con Audible? Porque Audible, para que todo el mundo nos siga, firmaste con Pontas y fue la agencia quien vendió los derechos a Audible. Sí, exactamente.
Sí, Bueno, ella estaba... claro, ellas buscan y me dicen, mira, tenemos esta oferta, ¿te interesa? Tal. Yo, por supuesto, como no sé nada, pues yo voy siguiendo lo que ellas me van aconsejando y demás, nada, pues pasaron 2-3 meses. Eso fue visto y no visto. Y fue de común acuerdo, es decir, te dijeron, vamos a buscar un editor para la versión en papel, digamos, y un editor audio, o se te dijeron primero, preferimos hacer audio, vender primero audio y luego papel, o... No, yo les hice llegar el manuscrito y ellas se encargaban de hacer de enviar Todas las gestiones, todo, sí. simplemente que el audio es lo que se vendió Lo primero. que se vendió primero, vale. Fue muy rápido, la verdad. Entonces sí que hicieron, además no pasó mucho tiempo hasta que grabaron, o sea, si yo firmé a los 3 meses, pues no se tardaron un mes y pico y ya estaba el libro en Audible. Es decir, en un mes hicieron la locución y ya lo sacaron y ya lo sacaron a la venta. Pero esa es la versión del primer manuscrito, sí. Entonces sí que es verdad que llega a Audible, pero ya está. O sea, ya es cuestión del autor de moverlo, de decir, mira, ya está en Audible, de hacer que la gente, bueno, que lo escuche. La publicidad de siempre. Claro, porque Audible lo pone en su plataforma y en sus promos y tal, pero claro, Audible como tal pues no hace presentaciones o ese tipo de cosas. No hace absolutamente nada, porque ellos tienen su catálogo y bueno, pues si tienes tu mensualidad, pues vas escuchando y bajan descargándote libros. Y sí que es verdad que siempre en la primera portada, siempre hay los más famosos, entonces cuantas más descargas, más escuchas, pues irá apareciendo más en... Claro. O sea, Sama, que te tuviste que ocupar tú de ir diciéndole a la gente, claro, oye, que está la novela en audiolibro, sí, en Audible, escúchala, descárgatela. Claro. A ver, Pontas sí que publica también ayúdame desde ese punto de vista, sí que ayuda a publicar algunos posts y demás, porque ellos también tienen sus seguidores, que yo no tengo. Entonces, pues sí que también lo han hecho ellas por su parte. Pero es eso, que Audible te hacemos la locución, lo ponemos en el catálogo y ya está. Bueno, y aquí un inciso, porque digamos tu caso además demuestra que no es necesario tener muchísimos seguidores para firmar con una agencia literaria, o muchísimos seguidores, o que seas muy famosa, o lo que sea, ¿no? Eres una persona normal y corriente, simplemente tiene una buena historia y con una buena carta y un buen briefing que mandaste a una agencia, enseguida te dijeron que sí. También es verdad que este libro... ¿Sabes? Los autores, sobre todo cuando empezamos, quiero escribir lo que quiero escribir. Y no siempre tenemos que escribir lo que queremos escribir. Entonces yo dije, vale, ¿qué se vende? ¿Qué es lo que mejor funciona? Y básicamente junté todo lo que pude, porque si lo lees, tiene thriller, tiene humor, tiene suspense, tiene la crítica social, el pensamiento un poco crítico también, ¿no? de darte para que reflexiones, tiene un poquito de romance, de amistad, o sea, tiene un poco de todo, ¿no? Para mí es como, no sé, como las series de los años 80 que veíamos, sí que es muy visual, eso sí, es un libro muy visual y se lee muy rápido. Y en eso sí que todo el mundo está de acuerdo. Claro, digamos que es un thriller, pero no todos son aventuras, sino que hay también mucha carga social y tiene mucho pozo. Sama, espera, para seguir con la historia, es decir, primero firmaste con la agencia literaria Pontas, sí. Luego la agencia lo vendió a Audible en los derechos audiovisuales y luego el siguiente paso fue los derechos de audio y luego los derechos para audiovisuales, para película o serie. Uh-huh. Cuéntanos cómo fue ese proceso de venta de derechos después del audiolibro. Claro, es que yo estoy en mi casa tranquilamente, que es la parte tan positiva de las agencias, y un día me mandan un email y me dicen, hemos vendido a Audible. Pues estupendo, a ver, está el contrato bien, perfecto, firmamos. Y al mes siguiente o así, tenemos un contrato audiovisual. Vale, está bien, sí, perfecto, pues venga, adelante. O sea, es que con una agencia, o sea, yo sin la agencia yo no conseguiría nada. O sea, no. Trabajar en una agencia tiene muchas ventajas, pero sobre todo
Digamos, un autor que trabaje sin agencia puede, con una buena cardio y un buen briefing, digamos, es relativamente fácil. De hecho, hay 300 alumnos de Mapea que lo han conseguido firmar con una editorial. Pero con Audible es un poquito más complicado. También es cierto que hay alumnos de Mapea que han conseguido con Audible, pero es un poco más complicado. Y los derechos audiovisuales, ahí sí que es más complicado. Es muy complicado. Porque los derechos audiovisuales es un mercado completamente distinto, ¿no? Y hablas con plataformas de cine, con distribuidoras, con los HBO, Netflix, Movistar, etcétera. Y es un mercado distinto al mercado editorial. Exactamente. Es un mercado distinto, no tiene absolutamente nada que ver y además es muy cambiante. Porque de hecho yo firmé el primer contrato audiovisual y lo bloquearon durante un año más o menos y luego lo cancelaron. Y luego lo volvimos a vender otra vez a otra productora. O sea, es muy cambiante. No es con una editorial, bueno, pues firmas con ella y ya sabes que te van a publicar y tiras para adelante. Pero el audiovisual, aparte de que va muy, muy despacio, porque es un proceso mucho más complicado, tienen que buscar, pues ellos compran los derechos, tienen el manuscrito, pero luego tienen que buscar a un guionista, tienen que hacer un piloto, tienen que venderlo a canales, a plataformas. Entonces es un proceso muy largo, buscar los actores, es un proceso muy largo y hay que tener mucha paciencia. No, hay que tener mucha paciencia porque, claro, también los presupuestos son muy distintos. Que cuando una editorial decide publicar una novela, como Operación Kerman, publicar una novela así, pues son 15, 20 mil euros, ¿no? Entre la corrección, la cubierta, la maquetación, distribución, la impresión, etcétera. Pero claro, una película o una serie son palabras mayores. Sí, hay que añadirle algún cero más. Hay que añadir a alguno o varios ceros más. Con lo cual, claro, es un proceso mucho más largo. Yo estoy muy satisfecha de cómo han ido las cosas, porque sí que es cierto que lo normal no es que sigan estos derroteros así, pero por otro lado, el haber conseguido así tan de golpe y tan rápido, tanto para mí, ahora que se empieza a relajar un poco, porque ya tiene que seguir su curso natural y demás, es como, ¿por qué no? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? Entonces, bueno, hay que tener paciencia y hay que seguir luchando sobre todo el tema promoción y demás. Porque vamos a seguir con la historia. Si primero firmaste con Pontas, con la agencia literaria, Pontas lo vendió a Audible para la versión audio, luego Pontas lo vendió a una productora para la versión audiovisual y luego llegó el contrato para el libro propiamente dicho en papel y digital de Roca. ¿Hubo otras editoriales o llegó la oferta de Roca ya a la agencia le pareció bien, a ti también y firmasteis con Roca? Hubo otras editoriales. Tampoco es tanto, mira, hay editoriales, por ejemplo, que si mandan una propuesta y ellas ven que es que no... Ya ni te lo dicen. No, claro, ya no me lo dicen porque no, a lo mejor no son buenas propuestas. Entonces la primera buena así que llegó fue la de Roca. Y claro, ellas me explicaron y me dijeron, este es el contrato, tal, pertenece a Penguin. Bueno, pues bien, ¿no? Es una muy buena editorial, un grupo muy grande y... pues, ¿qué más se puede pedir? Claro. Y luego, ¿cómo fue el proceso con Roca? ¿Te pusieron en contacto con la editora de Roca y empezaste a trabajar con ella? ¿O fue también a través de la agencia? Bueno, al final, claro, yo tengo que estar en contacto también con Roca y me pusieron en contacto con... Y así firmó el contrato, te pusieron en contacto con Roca y luego empezaste a trabajar mano a mano el manuscrito con... Claro, me dijeron qué pasos íbamos a seguir. Y ya está, y empezamos a trabajar con las correcciones, con pues todo lo necesario. Y sí que es verdad que es un proceso que es muy bonito. Es muy bonito. Porque vas viendo cómo claro. hasta el punto de nacer la criatura, ¿no? Claro, y vas aprendiendo y dices, pues es verdad, ¿por qué no puse esto? ¿Por qué no añadí esto? ¿Por qué? Y sí que es verdad que aprendes mucho. También es cierto que algo que hice con este libro... siguiendo lo que aprendí en Mapea, no lo envié directamente así. El libro pasó primero por nuestra amiga Mar del Olmo, que es correctora. Sí, claro. Fue ella quien hizo la primera corrección. Y pasó por Sara Herrero, también hizo un informe de lectura. Y luego con todo eso, ya sí que... Quieras que no, cuando a una agencia le dices, mira, ya ha pasado una primera corrección y les envías un informe de lectura... Les llega, Claro, les llega como que, bueno, ha hecho su trabajo,
El informe de lectura al final es una profesional que le da una puntuación, los pros, los contras, tal. Entonces, bueno, pues quieras que no, un poquito también de... Bueno, claro, les llega más preparado, ¿no? Y sobre todo si la obra ha pasado por una corrección de estilo, con Marvel Olmo en este caso, claro, es una cosa que ya está corregida, es decir, está perfecta, está casi para publicarse. Sí, de hecho, cuando empecé con Roca me dijeron, está bien, está perfecto, porque siempre hay cambios, siempre hay temas que añadir. Pues a este personaje nos gustaría saber más de él, cómo fue, no sé, su infancia, cómo fue, no sé qué. Y siempre hay cosas que añadir y corregir, pero claro, me dijeron, es que casi no hay nada, o sea, que está muy bien. Fue más o menos rápido. ¿Y cuánto duró el proceso entre que firmaste, bueno, gracias a Pontas, pero se firmó el contrato entre Pontas y Roca? Y es decir, desde el momento en que empezaste a trabajar con Roca hasta el momento que se publicó. A ver, desde el momento, claro, es que unos 4 meses, 3 o 4 meses, porque siempre te dan, bueno, pues te dan unos periodos bastante, para mí, cómodos. No tuve que estar ahí muy... pude gestionar mi tiempo bien y utilicé todo el tiempo necesario que me dieron para la revisión del texto, para añadir y tal. Y pasó bastante rápido, sí, unos 3 o 4 meses, teniendo en cuenta que ellos también tienen otras novelas y tal. Fue bastante rápido. Sí, 3 o 4 meses la revisión. La revisión, claro. Y luego, claro, trabajaron la cubierta, eso también. Te mandan siempre varias versiones, cuál te gusta más, los colores, no sé qué ideas tienes, ¿no? Porque al final te dicen, ¿tú cómo te la imaginas, no? ¿Cómo crees que te gustaría que fuera? Claro, yo al principio dije, no tengo ni idea, improvisada. Y bueno, improvisaron y me gustó mucho, la verdad, porque creo que tiene la fuerza, no sé, tiene la fuerza que buscaba y los colores me gustan y sobre todo que destacan mucho la cubierta está muy bien porque llama mucho la atención. Claro, llama mucho la atención y se ve que hay mucha acción y mucha... No sé, me gustó mucho el resultado. Fue relativamente rápido también. Pero bueno, luego también entre que vas a imprenta y te va también un par de meses más. Claro, o sea, el mes de impresión y el mes de distribución. Sama, y hemos hablado de todo el proceso desde que firmaste con Pontas, con la agencia literaria, hasta que se ha publicado el libro hace unas semanas en Roca. Pero ¿cuál fue el proceso anterior? Es decir, ¿cuánto tiempo llevabas escribiendo o queriendo escribir? ¿Y por qué en algún momento te apuntaste a un curso como Método Mapea? Sí, ¿qué ocurrió los años anteriores, digamos, a todo esto? Los años anteriores ocurrió que tuve hijos y no conseguía conciliar el trabajo de mi marido, del mío, sí, fue un caos todo. Y más estando allí, pues sin la familia, sin nadie, pues fue todo un poco caótico. Y ya me puse un poco a escribir, siempre me ha gustado escribir, siempre he escrito y tal, pero ya me puse a escribir un poquito así, por ya salir un poco de no volverme loca, ¿no? Y un día pues fue mi marido, me dijo, ¿por qué no lo intentas? ¿Qué vas a perder? ¿Ya con esta historia? No, o una historia? Con una anterior. Y yo le dije, no sé, no me veo, ¿sabes? Es que estas inseguridades que hay al principio, bueno, y que sigue habiendo, ¿no? Eso no se pasa así tan fácil. Eso es el famoso síndrome del impostor que lo tiene todo el mundo. Lo tenemos todo. Y no nos escapamos jamás. Exactamente, y el mío está por las nubes. Y le dije, no sé. ¿Y sabes esto que te dicen que Internet te escucha? Pues yo creo que sí, porque de repente en Facebook me apareció un anuncio de Mapea. Mapea. Y justo en el momento. Justo en el momento de que ya había terminado un poquito tal, y justo que era el momento de enviar y dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos adelante y te apuntaste y me apunté a Mapea. Mapea. Oye, ¿y qué es lo que te sirvió? ¿En qué sentido Mapea te sirvió o te hizo ver cosas que igual no sabías o, digamos, enfocarte en terminar la novela? O sea, ¿en qué te ayudó? En todo, porque no conocía nada. Entonces, pues me ayudó a entender cómo funciona el mundo editorial, lo que buscan, el briefing, la carta de presentación, todas estas cosas que la verdad es que además hay que encontrar el tono adecuado, hay que encontrar la forma buena de hacerlo, digamos, no se puede hacer de cualquier manera. Me acuerdo que nos decías mucho
que había gente, que no hay que enfatizar mucho en el yo, eso. Hay que ser un poquito más humilde y tal. Y aprendí, bueno, pues de qué están las agencias y cómo funcionan y me permití eso, un poquito soñar un poquito más allá y lanzarme directamente a la agencia. Las correcciones, no sé, es que fue un descubrimiento porque me di cuenta de que no sabían absolutamente nada de... Y aprendiste, eso me consta, que te tenías que ponerte las pilas con las redes sociales. Sí. De que nos guste más o menos, al final el público está en las redes sociales y hay que empezar desde lo antes posible a ir creando una pequeña comunidad para que cuando salga la novela pues ya tengamos a alguien con quien hablar. Lo intenté, de hecho mi Instagram lo abrí a raíz de Método Mapea, pero claro, no conseguí, o sea, no... Es que a mí se me dan muy mal las redes, se me dan muy mal, no lo llevo bien, entonces ya te digo, no tenía redes sociales antes de Método Mapea. Y es un mundo tan grande y es un universo en el que te expones tanto a todo y es... Sí, es muy fácil sentirse incómodo. Claro, y el miedo a si publico esto me van a decir tal o si publico esto, ¿sabes? Es, no sé, y además hay que destacar por encima de todos y hay que saber hablar a una cámara. Que como te decía, no me importa hablar delante de 300 personas, pero que me des una cámara a mí para grabarme sola, Lo he estado practicando, ¿eh? No, ahora yo he visto algún vídeo tuyo en tu Instagram. Por cierto, vamos a recomendarlo. ¿Cuál es el Instagram? Sama Elali Escritora. O sea, la escritora. Tienes algún vídeo que está bastante bien. O sea, poco a poco te estás quitando el miedo. Es que hay que hacerlo. Es Pero que bueno, es tan obligatorio. Pero a ver, es cierto, y esto es muy comprensible, a mí me pasa exactamente lo mismo, aunque no lo parezca a veces, pero hay quien es más introvertido, hay quien es más extrovertido. Hay quien tiene una facilidad casi intrínseca por ponerse delante de una cámara y contar cualquier cosa, y hay quien le cuesta un poquito más. Yo creo, mi teoría siempre es, y bueno, es un poco mi experiencia, que poco a poco nos vamos soltando, y es cuestión simplemente de empezar. Es decir, el primer vídeo nos costará horrores, el segundo también, el tercero también, el cuarto es probable que también, pero cuando ya llevamos mucho, claro, poco a poco nos vamos soltando, vamos cogiendo confianza y lo que antes se nos hacía un mundo, pues cada vez es un poco más, quizá no más agradable, pero sí más fácil, más, digamos, que no nos supone, digamos, este estrés, ni nos genera ansiedad, ni nos nos hace, nos incomoda en medida tal que a veces preferimos incluso no hacerlo. Ayer o antes de ayer estaba viendo la entrevista con María Pilar Balado. Sí. Yo decía, pero, sí, aquí en el canal de... Sí, digo, pero qué crack esta mujer, ¿sabes? Digo, pero ¿cómo maneja, ¿sabes? Las redes, tal, así que... Y para mí es que es una cosa tan complicada, que es sencilla, pero cuando no... ¿Sabes? No... Bueno, así es como todo. O sea, al final el escritor, bueno, no sé, es muy ermitaña. No, el escritor quiere escribir y quiere escribir encerrado en su burbuja, además. Es que exacto, yo hice un máster en comercio internacional que no me sirvió para nada, tiré el dinero porque me di cuenta de que yo no sabía vender y ahora me toca vender. Y es complicado, es muy complicado, sobre todo destacar entre tanta bueno, pero digamos, es importante, pero lo importante es siempre el manuscrito. Si en tu caso además y eres la prueba fehaciente de que no tenía redes ni nada y aún así una de las mejores agencias como Espontas, si no la mejor, y una de las mejores editoriales en thriller como es Roca, te han publicado. Es decir, lo importante es el manuscrito y esa función que tú dices de escritora de vamos a sentarnos, vamos a hacer un buen manuscrito. Eso que contabas antes me parece excelente, es decir, ver qué quiere la gente, escribir siempre pensando, en el caso de una novela, escribir siempre pensando en cómo puedes entretener al lector y a las lectoras, es decir, no pensar solo lo que a uno le gusta o le gustaría, sino cómo puedo hacer la mejor novela posible, digamos, para que las lectores y lectoras la disfruten cuanto más posible, porque de este modo serán las que lo recomienden, etcétera. Y eso es lo principal. Luego, una vez ya hemos conseguido esto, evidentemente, todo lo que sume en redes, en contactos que podamos hacer para promocionarlo, pues bienvenido sea. Claro, y al principio, es que es eso, que pecamos un poco de que al principio queremos escribir un poco la historia
que más me ha marcado, la historia que no sé qué, y al final pues puede que a ti no te interese nada. ¿Sabes lo que? Sama, imagina que una productora visual decide adaptar tu novela, como ya ha ocurrido 2 veces en realidad. ¿Qué escena no negociarías nunca cambiar? Mira, yo estoy abierta a todo, y lo único que sí que me preguntaron es ¿qué es lo que no pasas? Y yo le dije una vez más, no quiero que me sexualicéis a los personajes. O sea, quiero que mis personajes sean como son en el libro. Las mujeres que no las conviertan en Lara Croft. Exactamente, porque no son Lara Croft. No tienen cuerpo de Lara Croft, no tienen cara de Lara Croft, son gente muy normal. Ni tienen conocimientos, van adquiriendo por el camino, van creciendo, van madurando, y sí que se ve un proceso de maduración a lo largo de la novela, pero no son eso, no son Lara Croft, no son los típicos superagentes especiales que vemos en las películas, no sé. Eso es lo único que les pedí. El resto, la verdad es que me gustó mucho, no voy a decir que eso, pero me gustó mucho su forma de plantear, de historia, de pensar, y es el feeling, tener el buen feeling con la persona con la que firmas es muy importante. No sé, me dio la impresión que son muy de causas sociales también y demás, y creo que lo sabrán hacer muy, muy bien. Tengo, no sé, me dan la nariz que lo van a hacer muy bien. Bueno, esperemos que así sea y que, como decíamos antes, pronto podamos ir a ver la película. Eso espero. Sama, tu novela está en papel, está en ebook, por supuesto, y como hemos dicho, está en audio, en Audible. ¿Cuál de los 3 formatos es tu favorito? Y a gente joven, sobre todo, ¿a cuál le recomendarías leer? Es que son diferentes. Es que el de Audible es más corto y esta es una versión más extensa y más completa. Entonces, da igual que empiecen por una o por otra, siempre se van a encontrar una cosa de un poquito más diferente, ¿no? Que pueden empezar por el audiolibro y luego ver, quizá, leer el libro en papel y ver que van a entender muchas más cosas. ¿Y en tu caso qué prefieres? ¿El audio leer en papel o leer en digital? A mí me gusta leer en papel. Lo que pasa es que estando allí en Francia tampoco, y vivo en una zona que no estoy en París, ¿sabes? No me cuesta comprar libros, no siempre los pido en Amazon y demás. Los compro cuando vengo de España en verano, pero si no, no es tan fácil para mí, ¿no? Entonces tiro mucho de Audible. Y luego si hay un libro que me gusta mucho, sí que me lo compro para tenerlo luego en papel, eso sí. Oye, Sama, ya estamos en un momento en pleno debate sobre la inteligencia artificial, sobre si la inteligencia artificial es una herramienta más, como puede ser Internet, por ejemplo, o puede ser las bibliotecas, qué sé yo, o es algo más que eso, y hay quien la utiliza también para escribir. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la inteligencia artificial y en qué medida la usas para documentarte, para preguntarle cosas posibles sobre los personajes, sobre localizaciones, sobre documentación? ¿Cuál es tu relación con la inteligencia artificial? Pues mira, con este libro ninguna. Porque para cuando lo escribí no tenía yo todavía los conocimientos, ni me lo había planteado ni siquiera. Tiene un final abierto, entonces sí, para el segundo sí que lo utilizo sobre todo para documentarme. Porque es un libro en el que viajan mucho, hay muchos países, y necesito pues detalles de cada país, necesito información histórica, necesito incluso algunas cosas ilegales, ¿no? Entonces es genial la inteligencia artificial porque tú le dices a ChatGPT, dime, yo qué sé, me invento cualquier cosa, cómo traficar con droga, y te dice, esto es ilegal, no lo puedo hacer, no, es que es para un libro, bueno, entonces sí, entonces te empieza a contar todo, ¿vale? Te empieza a explicar todo muy bien. Y entonces te permite crear tramas mejores. Sí que es verdad que siempre me dice, ¿quieres que te escriba? No, tú no me escribas nada, ya me ocupo yo. Es que este coincido plenamente contigo, porque este es el uso correcto de la inteligencia artificial. No se trata de que escriba para nosotros, luego no tiene ningún valor, sino de que nos ayude a escribir, pero sobre todo nos ayude en aquellas cosas que no sabemos. Si alguna cosa no la sabemos,
se la podemos preguntar a la inteligencia artificial para que, oye, ¿esto cómo es? Es decir, si hubiera un juicio en un país, vete a saber, que no sabemos cuál es su sistema judicial, ¿cuáles serían los pasos? El fiscal, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que llega al juez? ¿Cómo funciona esto? Y la inteligencia artificial nos lo dice y a partir de ahí lo podemos adaptar en nuestra obra. Muchísimas gracias, Sama. Aquí tenemos Operación Kerman en Editorial Roca, ya está disponible en papel, en digital y, como hemos dicho, también en audiolibro y pronto, esperemos, en todas las pantallas. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por oírnos y comentadme en los comentarios qué os ha parecido la conversación. ¿Sabíais cómo funcionaba esto de publicar gracias a un agente literario, como es el caso de Sama? ¿Cuál es vuestra relación con la inteligencia artificial? ¿Hacéis como Sama, que hace bien, que la utiliza para documentarse, o bien la utilizáis para otras cuestiones y quehaceres? Os leo en los comentarios. Nos vemos en la próxima conversación, que será con Luis Ángel de Pablo, que es el autor de Tu protegido con los doses. Nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima.